No pierdan de vista el versículo que vamos a estudiar el día de hoy. A partir de este día estaremos tocando el tema de la necedad. Diga conmigo, necedad. Y quiero hablar de este tema porque necesitamos entender las consecuencias en la vida del hombre cuando hay necedad. Quiero que podamos entender cómo diagnosticar si hay necedad en mi casa, si hay necedad en mi vida, si hay necedad en mi entorno familiar. Quiero también con este tema, con estos temas que vamos a estar hablando en el futuro, en las siguientes semanas, entender cómo afecta a mi persona y a mi entorno la necedad. También quiero que conozcamos juntos qué opina el Señor nuestro Dios de los necios. ¿Cómo afecta mi relación con Dios y mi vida espiritual la necedad? Etcétera, etcétera. Y nos estaremos apoyando en algunas historias bíblicas que hablan claramente de esta respuesta del corazón. Así que dile al que está junto a ti, esto se va a poner bueno. Y te sugiero que no faltes a las próximas reuniones porque pues es una serie. No voy a terminar en un domingo de explicar y de hablar profundamente y de dar todas, no todas, pero algunas historias que nos enseñan claramente la necedad y cómo afecta a la persona y a su entorno personal y familiar. Así que he titulado a esta serie ¿Necio yo? A ver, dile al de junto, ¿necio yo? Hazle así esa pregunta. Oye, ¿necio yo? Volteate con el del otro lado y dile, ¿necio yo? Y respóndele sí. No es cierto. Eso ya fue de mi cosecha. Así que esta serie, ¿cómo se va a llamar? ¿O cómo se llama? ¿Necio yo? ¿Necio yo? ¿Cuántos reconocen, no levanten la mano, que son necios o que somos necios? Así que si le preguntaras, si la persona que está a tu lado, a tu derecha, a tu izquierda, es tu familia, es tu familiar, y tú le hicieras esta pregunta, oye, ma, oye, pa, oye, hermano, oye, hermana, ¿yo soy necio? ¿Qué te respondería? Conste que todos levantaron la mano cuando les dije, ¿quieren que Dios les hable? Y dijeron todos que sí. ¿Sí o no? Comencemos revisando el versículo inicial, el significado del versículo inicial, y vamos a profundizar en las aguas de la necedad. Ahí en sus pantallas está nuevamente el versículo que acabamos de leer. Solo los necios, ¿qué afirman? ¿Qué afirman los necios? ¿Qué afirman los necios? ¿Qué afirman los necios? No hay Dios. Ellos son corruptos, dice, y sus acciones son malas. Ahora, la frase, solo los necios dicen en su corazón no hay Dios, escucha, iglesia, describe a una persona que niega la existencia de Dios. ¿Estamos de acuerdo? No por falta de evidencia. Escuchen lo que voy a decir. No por falta de evidencia, sino por un deseo de vivir sin restricciones morales. Entendemos todos los que estamos aquí que somos mayores de 12 años, todos los que estamos en este auditorio, porque los niños están en su clase en CRN, ¿ok? Ya salieron. Todos los que estamos aquí somos mayores de 12 años, si no, no deberían de estar aquí. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, repito, cuando la Biblia dice, solo los necios dicen en su corazón no hay Dios, cuando hay una persona que hace esta afirmación, lo que está describiendo es a una persona que niega la existencia de Dios, no por falta de evidencias, sino por un deseo de vivir sin restricciones morales y escapar de la culpa. ¿Estamos de acuerdo? Si yo niego que hay Dios, no me tengo que sentir mal por pecar. No me tengo que sentir mal por robar, no me tengo que sentir mal por asesinar, no me tengo que sentir mal por codiciar, no me tengo que sentir mal por mentir, no me tengo que sentir mal por emborracharme. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, cuando una persona niega a Dios, no lo hace porque no haya evidencia suficiente, y ahora vamos a entrar profundo a esto, sino lo hace para no sentir culpa
por sus malas acciones. ¿Estamos de acuerdo? Estamos poniendo los cimientos del tema que vamos a estar tocando. Así que ser necio no es solo falta de inteligencia. A ver, mira al que está sentado junto a ti, míralo a los ojos, pregúntate, ¿tendrá algún problema mental la persona que está sentada a mi lado? Yo creo que no, porque si no estaría en un psiquiátrico. ¿Sí o no? Quiere decir que no es falto de inteligencia la persona que está sentado ahí. Miren, los discípulos de Cristo, muchos de ellos eran del vulgo y sin letras. ¿Qué quiere decir eso? Que no tenían un título universitario. Pero cuando la gente los escuchaba predicar, cuando la gente los miraba ministrar, lo que veían en ellos eran personas muy preparadas y elocuentes. Porque esa es la obra de Dios. Puede ser que no hayas tenido la oportunidad de estudiar una licenciatura, una maestría, un doctorado, o que no hayas acabado ni la prepa. Pero eso no te hace no ser inteligente. ¿Sí o no? Reaccionen a mi prédica, porque si no nos vamos hasta las 3, Reaccionen a la prédica, ¿ok? Ahora, vuelve a mirar a la persona que está sentada junto a ti ahora del otro lado. Pregúntate, ¿tendrá algún problema de falta de intelecto esta persona que está sentada? Puede ser que se comporte, si lo conoces y es tu familiar, puede ser que se comporte como si le faltara un tornillo, pero en realidad no, es inteligente. ¿Estamos de acuerdo? Di conmigo, yo soy inteligente. Entonces no debería de negar que existe Dios. Porque se necesita más fe para creer que soy producto de la evolución de un chango, de un Australopithecus. Se necesita más fe para creer la evolución de Darwin, de Charles Darwin, que para creer que somos creación de Dios. Si tengo inteligencia, yo puedo reconocer que algo superior me creó a mí, con una perfección. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces repito, necesito que pongamos este cimiento sólido. Ser necio no es solo falta de inteligencia, sino una reacción del corazón y del intelecto humano que implica oponerse a la sabiduría y a la verdad de que hay Dios. ¿Lo repito? ¿Lo repito? Ser necio no es solo falta de inteligencia, sino una reacción del corazón y del intelecto humano que implica oponerse a la sabiduría y a la verdad de que hay Dios. ¿Quedó claro? Ahora dile al de junto, tú eres inteligente. Por eso estás aquí hoy. Porque si no fueras inteligente estarías perdiendo el tiempo en otra cosa, pero sabes que Dios es primero y por eso estás aquí. Por eso yo creo que todos ustedes son inteligentes, porque reconocen que Dios existe, reconocen que Dios es real. ¿Alguien dice amén? Quien expresa afirmando no hay Dios parte de la negación de la existencia de un creador, una postura que rechaza la revelación de Dios en su creación y en su palabra. Voy a traducir esto que acabo de decir. Si no crees a la palabra de Dios, Él nos habla de Dios, la creación lo hace manifiesto. Porque cuando yo no he tenido un encuentro con Jesús y nadie me ha hablado de Dios, solo puedo contemplar la naturaleza, los montes, los volcanes, los mares, los ríos, los cielos, las estrellas, los animales. Y eso ya me dice que hay algo arriba de mí que es poderoso. Por eso la Biblia dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. No he leído Génesis, pero puedo ver la naturaleza, puedo ver la creación de Dios, puedo ver a mi mascota que amo mucho y puedo ver, wow, estoy sorprendido con este animal, lo capaz que es para subsistir,
cómo me hace caricias, cómo me mueve la cola, solo para que le dé de comer. Pero ¿quién lo creó? No hubo una inteligencia artificial que creara a los animales, a las plantas, a los mares, a los cielos, a los ríos. ¿Me estoy explicando? Entonces, si no has tenido contacto con la palabra de Dios que habla de ese Dios creador, la naturaleza habla de que hay un Dios. Entonces, ¿quiénes niegan a Dios? Dígalo fuerte. ¿Quiénes niegan a Dios? Porque evidencias sobran. Pero el necio dice, no hay Dios, para que no tenga que cargar con la culpa moral de las decisiones incorrectas que toma. En otras palabras, si no crees a la palabra de Dios, la creación lo hace manifiesto. Pero ¿qué dicen los necios? No por falta de evidencia, sino por ignorar lo evidente. No hay Dios. Es más fácil afirmar que no hay Dios que atreverte a descubrir que sí hay Dios. Y miren que ahora en las redes sociales ayudan mucho. Hay muchas cosas positivas en las redes sociales y también muy negativas, pero hay muchos videos cortos de personas, de grandes hombres, de hombres muy ilustres, que incluso eran ateos. Y en su ateísmo se metieron profundamente para afirmar que Dios no es real y terminaron convirtiéndose a Dios. Hubo uno que escribió un libro así: Evidencia que exige un veredicto. Recuérdenme los que lo han leído cómo se llama el autor. Josh McDowell. Ay, mi inglés, maestra. Se ve que me he juntado contigo, Miss Normis. Josh McDowell. Él era un ateo. Y en ese conflicto con su mujer, que era creyente en Cristo, tenía ese conflicto porque tenía durmiendo al enemigo en su cama. Imagínense un ateo conviviendo con un cristiano. Aceite y agua, luz y sombra, sol y oscuridad. Y en su enojo de quererle debatir a la mujer que Dios no existe, terminó convertido a Cristo. Y escribe ese libro que se llama Evidencia que exige un veredicto. Pero es uno por citar. Hay muchos ateos que terminaron convertidos al cristianismo. ¿Por qué? Porque es más fácil negar a Dios que ver las evidencias y estudiarlas y analizarlas. ¿Alguien dice amén? Así que la segunda parte de este versículo, de este versículo 1, afirma que quienes niegan la existencia de Dios viven ¿para qué? Para corromperse. ¿Y para qué más? Para actuar maliciosamente. ¿Sí lo dice ahí? Ellos son corruptos y sus acciones son malas. Entonces por eso niegan a Dios, para que puedan seguir viviendo inmoralmente, haciendo lo que quieren sin tener que cargar con el peso de la culpa. Y prefieren negar a Dios que cambiar su forma de vida. ¿Siguen aquí o ya los perdí? ¿Siguen aquí? Así que, como dijera Chicharito, interesante. ¿Sí saben quién es el Chicharito? Interesante. Vamos ahora a la definición de la palabra. Miren, encontré esto. Estudiando esta palabra encontré esto. Es interesante. Fíjense. Necedad es la actitud o cualidad de una persona necia. Ahí está la definición. Quería entender qué es la necedad. Es una actitud. O sea, no naces con necedad, vas aprendiendo la necedad. Por eso la Biblia dice que la necedad está ligada al corazón del niño. ¿Sí lo dice Proverbios? ¿Y qué la quita del corazón de los niños? La vara de la corrección. Pero es inherente, es una actitud. Y el niño va aprendiendo a ser necio. Y el antídoto para que un niño deje de ser necio, la Biblia lo dice claramente. Si eres papá y estás criando niños y todos somos necios, ¿cuál es el antídoto para que tú desarraigues esa raíz, esa actitud del corazón de tus hijos? ¿Qué dice la Biblia? La vara
Diga conmigo, la vara de la corrección es la que arranca la raíz del niño necio. Entonces dile al de junto, ¿cómo se ve que tus papás no trabajaron contigo? Voltéate al de junto, ¿cómo se ve que tus papás no te aplicaron la Biblia? Aprovechate ahorita para decirle, porque... Y si eres mamá de ese hijo que está sentado junto a ti, dile, voy a hacer algo al respecto. Entonces, continúo. ¿Siguen aquí o ya los desanimé? Conste que todos dijeron sí queremos oír la palabra de Dios. Repito, la necedad es la actitud o cualidad de una persona necia. Es decir, alguien que actúa con ignorancia, obstinación y falta de juicio, a menudo desoyendo consejos o advertencias razonables. ¿A cuántos nos gustan los consejos y las advertencias razonables? Nadie levantó la mano. Ya me están asustando. Está bien, porque ni a mí me gustan los consejos, las advertencias razonables. Prefiero hacer lo que yo quiero. Pero ¿cuántos sabemos que hacer lo que yo quiero no siempre va a ser lo mejor? Ahora sí, levanten la mano. Porque mi corazón es engañoso y perverso. Mi corazón siempre quiere hacer lo opuesto a la voluntad de Dios. ¿Alguien aquí que no sea mentiroso que afirme lo que acabo de decir? Mi corazón no quiere hacer las cosas que Dios me manda hacer. Mi corazón es engañoso y perverso. Yo no lo puedo oír. No puedo dejar que mi corazón hable, porque si dejo que mi corazón hable, puras cosas malas van a salir del corazón. Por eso tengo que alimentar mi alma con la palabra de Dios, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, repito, o más bien continúo. El término proviene del latín necius, esto ya es moderno, que significa ignorante o que no sabe. Ahora, ¿cuántos de nosotros conocíamos la palabra de Dios? Nadie. Hasta que venimos a Cristo y tomamos en serio la vida espiritual, comenzamos a conocer la voluntad de Dios. Entonces todos, diga conmigo, entonces todos, dígalo fuerte, entonces todos llegamos a Cristo siendo... Dile al de junto, ¿y tú? Todos llegamos a Cristo siendo necios. Todos, porque eso es lo que estamos es falta de conocimiento, ignorantes o que no sabemos. ¿Cuántos sabíamos cuál era la voluntad de Dios? ¿Cuántos conocíamos los no de Dios? Nadie. Hasta que nos interesamos en acercarnos a Dios voluntariamente y su palabra empezó a revelarse a nosotros, fue como empezamos a entender los no de Dios. Así que quien actúa con necedad, escuchen, suele mostrarse terco, testarudo y cerrado al diálogo, lo que lo lleva a cometer errores evitables. ¿Qué te evita ser necio? Que te equivoques en el tomar decisiones. Lo lleva, dice, quien actúa con necedad suele mostrarse terco, testarudo y cerrado al diálogo, lo que lo lleva a cometer errores evitables o comportarse de una forma torpe o insensata. Salud, pastora. ¿Siguen aquí? ¿Puedo seguir? ¿Me dan permiso de seguir? Pues ni modo, yo tengo el micrófono. Vamos entonces a continuar. Un necio entonces, familia, es una persona que rechaza la sabiduría de Dios. Ahora vamos a regresar al tema espiritual. Un necio es una persona que rechaza la sabiduría de Dios, actúa con rebeldía y se inclina hacia la impiedad, el mal y la desobediencia en lugar de seguir su palabra. No se trata solo de falta de inteligencia. Quiero insistir en esto. Todos ustedes son inteligentes. No me queda ninguna duda que todos los que estamos bajo este techo somos inteligentes. Entonces no se trata de falta de inteligencia, sino de una decisión consciente de apartarse de Dios y de la sabiduría de Dios. Esto, apartarse de Dios y de su sabiduría y no querer oír consejo, no buscar consejo, creer que no necesitas consejo, es lo que trae consecuencias negativas a nuestras vidas.
La necedad va a causar dolor evitable. ¿Alguien dice amén? ¿Dios quiere que te lastimes? No, Dios es un papá. ¿Por qué querría tu padre que te lastimes? ¿Por qué querría tu padre que vivas una vida miserable? ¿Por qué querría tu padre que sufras? De ninguna manera. De ninguna manera. No quiero decir con esto que los cristianos que no son necios no sufren. Pues claro, Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero no estoy hablando de eso. Si hay tiempos difíciles, todos los tenemos, pero cuando no somos necios, buscamos el consejo de Dios y Dios nos manda la respuesta, y lo que tenemos que hacer es obedecer. Dile al de que está junto a ti: está re fácil, nada más tienes que obedecer. Porque Dios quiere evitarte el dolor, ¿sí o no? Así que mientras que el sensato entiende, otra vez, esto que va a decir el pastor es para mí, porque yo soy inteligente. Dilo. Esto que va a decir el pastor es para mí, porque yo soy inteligente. Así que mientras el sensato entiende, cree que la sabiduría solo puede proceder de Dios, como lo afirma su palabra. ¿Quién es la fuente de sabiduría? Dios. Él es el autor de la sabiduría. Amén. Entonces el sensato entiende, cree y acepta que la sabiduría solo puede proceder de Dios. El necio, solamente porque quiere y porque no quiere cambiar, diría yo, niega su existencia sin considerar, porque además no puede, los frutos de la necedad. Repito, mientras que el sensato entiende, cree y acepta que la fuente de la sabiduría es Dios, el necio, solamente porque quiere, niega su existencia sin considerar los frutos de ser necio. ¿Estamos de acuerdo? Si no me crees, vamos a Proverbios 1:7. Empecemos a meternos con la Biblia. El temor del Señor, base del verdadero conocimiento. Proverbios 1:7, NTV. Pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. ¿Está claro? ¿Cuál es la fuente de la sabiduría, Iglesia Cornerstone Puebla? El temor al Señor. Por eso les dije, todos ustedes son inteligentes. ¿Por qué? Porque no estarías un domingo a las 11 de la mañana en la iglesia. Y algunos llegan a las 7, algunos llegan a las 8, algunas llegan a las 9, como sea, pero estamos aquí. Amén. Eso me dice que eres inteligente, estás buscando a Dios. Estás buscando la fuente de la sabiduría. El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. Pero los necios, ¿qué? ¿Qué dice la Biblia? Los necios, ¿qué? Desprecian la sabiduría. Y si la sabiduría proviene de Dios, ¿a quién están menospreciando? A Dios mismo. Entonces puedes decir: creo en Dios, pero con tus hechos negarlo, con tus acciones negarlo. Digan sí, digan no, digan ay. Repito, el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. En cuanto te quieren disciplinar, sales huyendo de la iglesia, porque estás actuando como insensato y no como sabio. No te dejas corregir, no te dejas disciplinar, no dejas que Dios trate con tu necedad. Y lo único que queremos hacer es evitarte dolor innecesario, un dolor que puede ser evitable. Pero los necios desprecian a Dios y la disciplina del Señor. Así que mientras que los que creemos en la existencia, amor, bondad, gracia, misericordia, favor, propósito de Dios a nuestro existir, los necios van por la vida sufriendo pérdidas y sobreviviendo con amargura, tristeza, dolor, resentimiento, miseria, pobreza. ¿Me explico? Pues por eso mucha gente termina diciendo que la vida apesta y se dan un balazo,
Pero no es porque la vida peste, es porque eres necio y no quieres ser corregido. Porque Dios ama a la humanidad. Juan 3:16. De tal manera amó Dios ¿a quién? ¿A Omar? ¿A Cornerstone Puebla? ¿A Israel nada más? ¿Qué dice la Biblia? A todo el mundo. Dios ama a todo el mundo, y si ama a todo el mundo, estás incluido tú. Él no quiere que padezcas, Él no quiere que vivas una vida miserable, pero deja de ser necio. Tengamos presente cómo se manifiesta la necedad. Miren, se manifiesta en tomar decisiones equivocadas. No necesitas que conocer a la persona. Si tomó una decisión equivocada, ¿qué te está diciendo? Que es necio, porque no buscó a Dios ni el consejo de Dios. No sale de una cuando ya se metió en otra peor. Por eso dice ese dicho mexicano que el hombre es la única especie que tropieza dos veces con el mismo pecado, con el mismo problema, con la misma debilidad de carácter, porque no quiere ser corregido y no quiere ser disciplinado por el Señor. Entonces se manifiesta en tomar decisiones equivocadas, hablar sin pensar y despreciar la corrección, tal como lo acabamos de leer en Proverbios 1:7. Así que tomen nota de esto. A lo mejor tú dices, bueno, no creo que sea necio. Por eso la serie se llama ¿Necio yo? Dígalo otra vez, ¿necio yo? Hágalo así como pregunta, muy honesta, como una pregunta de intromisión, de introspección. Dígase a sí mismo, ponga su mano en su corazón y diga, ¿necio yo? Características de la necedad. Primero, mal uso de la inteligencia. Fíjense lo que dije, por eso todas las palabras que he dicho hasta este momento han sido intencionales. Yo afirmé que todos los que estamos debajo de este techo somos inteligentes, ¿sí o no? Entonces fíjense, una característica de un necio es que usa mal la inteligencia que posee. Si todos nosotros acabamos de afirmar que somos inteligentes, pero usamos mal la inteligencia, ¿de qué habla eso? Que tengo un rasgo de necedad. La necedad implica usar mal la inteligencia para tomar decisiones equivocadas. Entonces te dice tu mamá, hija, ese muchacho es mal hablado, pelafustán, mira cómo viste, mira cómo habla, mira, toma, fuma. Pero tú ¿qué dices? Ay, mamá, tú no sabes. Oye, hija, ese muchacho ni siquiera cree en Dios, no es temeroso de Dios, no busca a Dios. ¿Qué te está diciendo tu mamá? ¿Te odia y por eso te está diciendo eso de ese muchacho del que te estás enamorando? ¿Qué quiere evitarte? Dolor. Que cuando le digas estoy embarazada, vino un ovni, lo secuestró y desapareció. Fue abducido. Nunca más lo vuelves a ver. ¿Te lo advirtieron tus padres? ¿Te lo advirtió la gente que te amaba? ¿Te dijeron ese muchacho no? Pastor Angie y yo comenzamos esta iglesia en el Cerezo, no porque estuviéramos presos. Esa historia la ven en Conexión, así que inscríbanse en Conexión. Así nació Cornerstone Puebla. Y nos tocó visitar parejas, ¿verdad, pastora? El esposo en la zona varonil y la esposa en la zona femenil, porque los dos eran necios. Y la una le creyó al otro, o el otro le creyó a la una, y los dos, como dice Proverbios, no es que sea grosero, como buey al matadero. Así dice Proverbios, no crean que, busquen lo que sí es bíblico. Y ahí están los dos presos. Pero seguro que alguien les advirtió que esa vida no era conveniente. Pero tú dijiste, ¿quién dice que no? A mí nadie me manda, a mí nadie me dice, porque te crees sabio. Entonces no es falta de inteligencia, ese es el primer punto. ¿Vamos bien?
Dije que la primera característica de la necedad es que hacen mal uso de la inteligencia. Entonces vas en la secundaria, estás en la prepa y te comienzan a ofrecer cigarros, te comienzan a ofrecer la cerveza, un trago. ¿Verdad? No es falta de inteligencia el que sepas que si vas por ese camino vas a terminar alcohólico, drogadicto, fumador, adicto. ¿Me estás siguiendo? Pero ¿qué dices tú? No es falta de inteligencia. ¿Qué dices tú? Lo puedo controlar. Ajá. Alguien te advirtió: no comiences a tomar, no comiences a fumar. Pero tú, ¿qué hiciste? No es falta de inteligencia. Dije que una característica del necio es que usa mal la inteligencia. Dices: a mí no me va a pasar. Entonces comienzas a tener relaciones sexuales. Tienes 13 años, mamá, yo quiero tener novio, así como todas mis amigas en el salón. Hija, no es edad para que tengas novio. Y al rato, a los 17 años, estoy embarazada, mamá. ¿Por qué están tan callados? A ver, me voy a poner los lentes porque si me los quito no los veo. ¿Sí están aquí o ya se me fueron? Entonces te odia tu mamá y no quiere que seas feliz teniendo novio a los 16, 15, 14 años. Te odia tu papá porque no te da permiso salir a una fiesta a las 10 de la noche un sábado. Pero tú tomas tu decisión y no es por falta de inteligencia, es porque usas mal la inteligencia que Dios te ha dado. Y crees que si tomas o fumas o te drogas no te va a causar a ti un hábito. Hasta que ya estás en el centro de rehabilitación, internado y bajo llave para que no te salgas. ¿Puedo continuar? Rechazo a la corrección, segunda característica de la necedad. Dije que la primera es mal uso de la inteligencia. Rechazo a la corrección. El necio no escucha los consejos y aborrece, detesta, odia, repudia la instrucción. El necio no escucha los consejos y aborrece la instrucción. Le das instrucciones. Es más, te piden hasta consejería. Pastor, queremos una cita de consejería. Ok, los escuchamos, oramos, le decimos: mira, la Biblia dice esto, haz esto. ¿Y qué termina haciendo? Aquí está el consejo de los pastores: yo voy a hacer lo que quiera. Entonces, otra vez, no es falta de inteligencia, es desprecio, mal uso de la inteligencia y desprecio a la corrección. Si sigues haciendo las mismas cosas de la misma manera, ¿crees que va a cambiar tu vida? No. Entonces, ¿qué pasa con aquel necio que quieres corregir? Si le das consejo, te va a despreciar, te va a ignorar, te va a rechazar, es más, te va a odiar. No quiere, y lo único que quiere la persona que te da un consejo es evitarte dolor. Fíjense lo que dice Proverbios 15:5. Solo un necio desprecia la disciplina de sus padres. Ahora, ¿quién de nosotros fuimos hijos alguna vez en nuestra vida? ¿Quién no despreció los consejos de sus padres? A mí me encerraban con llave. No está mi madre porque siempre la ando quemando. ¿No está mi mamá? Ay, gracias, Señor, que aún no viene. Me encerraban con llave porque me gustaba bailar. Estaba en la secundaria, fui a la Federal 3. Ahí todavía está grabado en un baño mi nombre. Aquí estuvo Omar. Me gustaba ir a las bailes. En mis tiempos eran tardeadas. No iba a la discoteca a los 13 años. Me encerraban con llave. Pero había unas ventanas en las recámaras así de ancho. Usted era flaco, no como ahora, ¿verdad? Era flaco y era atlético, hacía ejercicio. Solamente en la secundaria hice ejercicio. Entonces, una ventanita así, me brincaba por la ventanita y me salía a la calle y llegaba a las 11:30 de la noche del baile.
¿Sabes cómo me esperaba mi mamá y mi papá? Pero no importa, me la rifaba, porque lo bailado nadie me lo quitaba. ¿Alguien se identifica conmigo? Ay, ya todo, ay no, pastor. Me voy a otra iglesia porque ese pastor es muy mundano. No, eso es lo que hacía en la secundaria. Y ahora ya no me escapo, ¿verdad, pastora? Me encadena la pastora para que no me salga. Entonces, miren lo que dice Proverbios: solo un necio desprecia la disciplina de sus padres. Tus papás quieren lo mejor para ti, muchacho, muchacha, chamaco, chamaca. El que aprende de la corrección, ¿qué dice Proverbios? El que aprende de la corrección es sabio. Así que dale gracias a Dios si tus padres te corrigen. Tercero, otra característica de los necios: arrogancia e impulsividad. Arrogancia e impulsividad. El necio se cree sabio en su propia opinión. ¿Y qué es eso? Arrogancia, petulancia, autosuficiencia, independencia. ¿Sí? El necio tiene esta característica: es arrogante e impulsivo. Se cree sabio en su propia opinión y actúa sin reflexionar. Proverbios 1:22. ¿Hasta cuándo muchachos inexpertos seguirán aferrados a su inexperiencia? Miren, la gloria de los jóvenes, dice la Biblia, está en su fuerza. Necesitamos jóvenes en la iglesia porque ellos son los que suben, bajan, cuelgan, ponen, quitan, pintan, barren, se desvelan y no tienen problema. El otro día andan como si nada. Benditos los jóvenes de Cornerstone Puebla. Pero la única gloria de ellos es su fuerza. No hay otra cosa que puedas. No estoy generalizando, habrá por aquí alguno con un IQ tipo Albert Einstein, ¿no? Pero la mayoría solo tienen fuerza, tienen ímpetu. Así como yo, me encerraban, yo me brincaba y me ponían unas tundas mi padre, pero al otro fin de semana me volvía a escapar a la fiesta. Miren, ¿hasta cuándo muchachos inexpertos seguirán aferrados a su inexperiencia? ¿Hasta cuándo ustedes los insolentes se complacerán en su insolencia? ¿Hasta cuándo ustedes los necios aborrecerán el conocimiento? Dile al de junto: ¿hasta cuándo? Es hoy. Hoy tenemos que cambiar, dejar de ser necios, porque Dios te quiere bendecir. Dios te quiere llevar a una etapa de vida, a un momento en tu vida mucho mejor. ¿Alguien dice amén? Cuarto, desobediencia. Desobediencia. El necio tiende a ser desobediente. Por eso a mí, aunque me encerraban, yo buscaba la manera de salirme, Jani. A mí nadie me iba a encerrar, porque el necio es desobediente. Va ligado una con otra. Es un patrón de vida caracterizado por el rechazo a la instrucción, a la corrección, a la palabra de Dios. Proverbios 1:32, miren lo que dice: su desobediencia e inexperiencia, ¿qué dice? Los destruirán. ¿A dónde te lleva la desobediencia? Cuando eres necio, ¿a dónde te lleva? A la destrucción. No le juegues al vivo. Si no estás haciendo las cosas a la manera de Dios, te vas a destruir tú mismo. Te vas a destruir tú mismo. Y al rato vas a decir: mi matrimonio, mis hijos, mis finanzas, mi salud. ¿Quién decidió destruirse? Tu necedad. Porque Dios estuvo ahí, te dio advertencias, te puso pastores para que te cuidaran, para que te instruyeran, para que te dieran buenos consejos. Pero tú actuaste así. Dice: su desobediencia e inexperiencia los destruirán. Eso nos pasa a todos, porque nadie es sabio, nadie nace sabio. Necesitamos conectarnos con Dios, que es fuente de sabiduría.
su complacencia y necedad los aniquilarán. Pero el que me obedezca, ¿qué dice la Biblia? Pero el que me obedezca, ¿qué dice Proverbios? Pero el que me obedezca vivirá tranquilo. ¿Quién quiere vivir tranquilo? Ya este mundo nos da muchas fatalidades, como para que todavía en tu casa vivas fatalidades. La casa debe ser un oasis, la casa debe ser un lugar de reposo, un refugio, un lugar de amor, una atmósfera de paz, donde quiere llegar el esposo, donde quiere estar ahí la esposa, donde los hijos quieren habitar. Pero cuando hay necios en la casa, toda la atmósfera de la casa se transforma, se intoxica, no se puede respirar, los hijos no quieren llegar, o cuando llegan los padres salen los hijos, no quieren estar en la misma atmósfera. No es un lugar deseable llegar a casa cuando hay necios viviendo ahí. Pero el que me obedezca vivirá tranquilo, sosegado y sin temor del mal. El que debe de temer es el diablo, quererse meter en una casa donde hay hombres y mujeres sensatos, donde no hay lugar para la necedad. No oí amenes. Si tan solo crees a la palabra de Dios, y aún con dificultad, porque seguir a Cristo no es fácil, obedecer a Dios no es pan comido, es difícil someterse a Cristo. Hay que renunciar a uno mismo, hay que negarse a uno mismo, hay que tomar la cruz y decir: no voy a darte chance carne, no voy a darte chance alma, porque si te doy chance ya sé dónde vamos a terminar. No es fácil seguir a Cristo, implica tomar tu cruz, pero aún con dificultad. Si tú obedeces al Señor, la promesa es mayor y hace que valga la pena oír la voluntad del Señor y hacerle caso. ¿O tú qué piensas? Vuélvelo a leer, versículo 33. Pero el que me obedezca vivirá tranquilo, sosegado y sin temor del mal. Oye, es el mundo ideal. ¿Cuántos no quieren un hogar así? Yo ya lo tengo, porque ya no están nuestros hijos, ¿verdad, pastora? Se fueron los hijos y regresó el sosiego. No, es que vivir 4 adultos y ya quieren hacer su voluntad y ya no se quieren No, ¿sabes qué, mi chavo? Órale. Aquí solamente hay una visión, la de tu mamá y la mía. No cabe otra visión, no cabe en esta casa. Papás, ¿entendieron lo que acabo de decir? Papás, ¿entendieron lo que acabo de decir? No puede haber otra visión. No es a la manera de los hijos, porque entonces ¿dónde está tu posición como padre y madre? Así que desobediencia es un patrón de vida caracterizado por el rechazo a la palabra de Dios. Siguiente punto, no sé cuál es, 5 o 6. Mal obrar o actuar mal constantemente. Actuar mal constantemente, mal obrar, se asocia con la necedad y el mal obrar consciente. ¿Tú crees que yo no sabía lo que iba a pasar cuando mi padre se enterara que me fui sin su permiso a bailar? Por supuesto que sabía. Pero ¿qué hace el necio? De todas maneras hace lo que no debe hacer y lo que le dijeron que no tendría que hacer. ¿Alguien puede decir sí soy? No, no es cierto. Ahí sí puedes decir sí soy, pero no con orgullo, ¿verdad? Con vergüenza. Miren lo que dice Proverbios 24:9. El que solo piensa en pecar, híjole, esto está tremendo. El que solo piensa en pecar, ¿qué dice? Se gana el título de ¿qué? Ese era yo. Ese me define a mí. Me definía, no me define. Aclaro. El que solo piensa en pecar se gana el título de necio. ¿Y qué dice después? Nadie los aguanta. Ahora entiendes por qué se fue. ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? Pues porque Dios lo libró de ti, mijo. Porque vivir con un necio, ¿quién lo aguanta? Vivir con una necia, ¿quién quiere regresar a la casa?
Héctor, te paras acá cuando baje, por favor. Y tú también, hijo. Consecuencias de la necedad. Me quedan unos minutos, ¿puedo avanzar? Consecuencias de la necedad. Aunque ya la Biblia nos ha hablado varias de esas, quiero puntualizar. Primero, pérdida del camino. Diga conmigo, pérdida del camino. Un necio, va a llegar un momento en que él quería ir para allá, pero terminó hacia acá. Esa es una consecuencia de mantenerte en necedad. Tú querías ir para allá, tú querías crear una familia, tú querías formar un hogar, tú querías criar hijos, tú anhelaste hijos, tú quisiste provisión, riqueza, prosperidad, progreso, paz, servir a Dios con la familia, pero tu necedad te hizo terminar acá. ¿Me estás siguiendo? La necedad te hace perder el camino. Querías ir para un lugar, pero terminaste en otro. La necedad del hombre le hace perder el camino y culpa a Dios por los fracasos. Lo voy a repetir porque lo tienes que escuchar. La necedad del hombre le hace perder el camino y luego culpa a Dios. Dile al de junto, ¿estás oyendo? No sé, cada rato culpes a Dios. Señor, pero si yo te amaba, pero si yo iba a la iglesia, pero si yo ofrendaba, pero si yo servía. Pues sí, pero eras necia. Entonces solo tenías un hábito religioso, pero no había en ti un corazón entendido, porque inteligente eres, ya lo afirmé, pero usas mal la inteligencia. Entonces, otra vez, pérdida del camino. Esa es una consecuencia de la necedad. La necedad del hombre le hace perder el camino y culpa a Dios por sus fracasos. Proverbios 18. Proverbios 19:3. La gente arruina su vida por su propia necedad. ¿Sí lo tienen en la pantalla? La gente arruina su vida por su propia necedad. Y después, dígalo fuerte, por favor. Y después se enoja con Dios. Señor, pues no que me amabas. Señor, no que prometiste. Señor, tú que me diste una palabra profética. Y mira, pues, pero ¿quién tomó las equivocaciones? ¿Quién tomó las decisiones equivocadas? ¿Quién tomó las decisiones equivocadas? Dile al de junto, pues tú. Híjole, daño y ruina. Daño y ruina es otra consecuencia. Otra consecuencia. Daño y ruina. Las palabras del necio pueden ser causa de daño y su boca es su propia ruina. Su boca es su propia ruina. Miren, siempre les decimos esto en consejería a los matrimonios. Saquen de su vocabulario, perdón la expresión, por favor, les estoy pidiendo perdón. Saquen de su vocabulario la maldita palabra divorcio. Siempre les decimos eso en consejería. Saquen de su vocabulario la palabra divorcio. Pues parece que les entró por aquí, porque la primera pleito que tienen, no, y ya te voy a mandar a volar y vete de aquí, y lárgate de acá, y ya no te quiero ver, vamos a divorciarnos. Cuando lo que les dijimos es: saquen de su vocabulario la palabra, porque las palabras tienen poder. La Biblia dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Y lo que confiesas, eso recibes. Si estás duro y duro, vámonos a separar, ya no quiero estar contigo, ya lárgate de aquí. Terminas llamando a aquello que no querías. Entonces, daño y ruina. Daño y ruina. A los necios no les interesa, Proverbios 18 dije, a los necios no les interesa tener entendimiento. Solo quieren expresar sus propias opiniones. No quieren aprender. Llegan a consejería con sus respuestas. Pues entonces es como si fueras al médico a decirle: doctor, aquí está mi receta, fírmela. ¿Qué médico te firmaría tu receta? No, ni me revise, doctor, ni me ausculte. Yo ya traigo mi receta, solo fírmela, quiero su aval. Así muchas veces llegan a consejería.
Piden consejo, pero dicen, no, yo ya traigo mi receta. A los necios no les interesa tener entendimiento, solo quieren expresar sus propias opiniones. 6. Con sus palabras, versículo 6, con sus palabras los necios se meten ¿en qué? ¿En qué? ¿Sí está ahí? ¿Sí está ahí? Léalo por favor. Con sus palabras los necios se meten continuamente en, si en casa hay pleito, día, tarde, noche, es que ahí habitan un necio y otro que le hace segunda. Todo el día hay pleitos, todo el día hay gritos, todo el día hay amenazas, insultos, palabrotas, palabritas y palabreras. ¿Por qué? Porque con sus palabras los necios se meten continuamente en. Dile al de junto, sí te están predicando a ti. Lo acabo de confirmar. Y regrésasela, a ti también te están predicando. Pero mira lo que dice: van en busca de una paliza. No de tu marido, no de tu esposa a ti, no de tu esposo. Una paliza del diablo. Porque el que termina riéndose de ti y pisando sobre ti, sobre tu casa, sobre tu matrimonio, sobre tus hijos, sobre tu riqueza, sobre tus bienes, sobre tu negocio, el que termina pisándote y dándote una paliza es el diablo. Cuando Cristo apareció para deshacer las obras del diablo, los necios hacen que el diablo siga pisoteándonos, solo por necios. Versículo 7: la boca de los necios es su ruina, quedan atrapados por sus labios. Siguiente punto: rechazo social. La necedad te puede llevar a ser despreciado incluso por sus propios amigos y familia. Otra vez, ¿quién quiere estar conviviendo con un necio? ¿Quién quiere estar pasando tiempo con un necio? Entonces, ¿cómo terminan? ¿Cómo termina un necio? Rechazado. La necedad te puede llevar a ser despreciado incluso por tus propios amigos y familia. Proverbios 10:8. Los sabios son dignos de, Proverbios 3:35. Los sabios son dignos de honra, pero los necios solo merecen. ¿Sí está ahí? Léalo. Los sabios son dignos de honra, pero los necios solo merecen deshonra. Entonces al rato te andas quejando: ay, nadie me quiere, nadie quiere estar conmigo, los invito a mi fiesta y no vienen. Pues pregúntate, ¿por qué no quieren estar contigo? ¿Cómo terminas? Deshonrada, deshonrado. Proverbios 10:8. El sabio obedece los mandamientos, pero el necio ¿qué? Pero el necio rezongón. Con razón no está. Proverbios 10:8, por favor. El sabio obedece los mandamientos, pero el necio rezongón acaba en la ruina. Acaba en la ruina. Es que creo que no es una traducción que haya. No, no es esa, es NBB. No importa. El sabio obedece los mandamientos, pero el necio rezongón acaba en la ruina. Bueno, los chicos de la alabanza me dijeron que ya me calle, ¿verdad? No es cierto. Voy a terminar con esto. Pónganse de pie, por favor. Necesito terminar con este punto, pero hagámoslo de pie. ¿Quieren saber cómo salir de la necedad? Nadie me dijo que sí. ¿Quieren saber cómo salir de la necedad? ¿Quieren saber cómo ayudarle a su familia, a su familiar, a su hijo que es necio? Primero, ¿cómo salir de la necedad? Primero, reconocer la propia necedad. Ahora sí te pregunto: ¿quién es debajo de este techo que es inteligente, reconoce que es necio? Levanta tu mano. Bien. Hay mucha gente sincera esta mañana.
Ahí se comienza el proceso de salir de la necedad, reconociendo que soy necio, que soy necio. Porque si no reconoces, pues Dios no puede hacer nada, ¿verdad? Reconocer la propia necedad es el primer paso, porque admitimos la maldad de nuestra vida y la repulsión, la aversión a ser corregidos. Si ya reconociste que eres necio y levantaste tu mano, pues necesitas aceptar corrección cuando es señalada tu necedad. Alguien dice, ¿entendí? Es el primer paso para dejar de ser necio, reconocer la propia necedad. Segundo, aceptar ayuda divina. ¿Qué dije? Aceptar ayuda divina. ¿Cómo viene esa ayuda divina? Pues de la palabra de Dios, del consejo de la palabra, de los pastores, de los líderes, de los consejeros matrimoniales, de tus líderes de adolescentes, de tus líderes de jóvenes, de tus líderes de ministerio, a donde estés desenvolviéndote. Y si eres congregación, pues de nosotros los pastores. Aceptar ayuda divina. La disciplina, y cuando hablo de la disciplina no hablo de la vara, esa es la corrección, pero la disciplina implica orar, ayunar, alabar, estudiar la Biblia, asistir a la iglesia, servir a Dios, ser transparente con tus pastores, aceptar liderazgo sobre tu vida, pedir consejo, etcétera, etcétera. Todo esto y más es a lo que la Biblia llama disciplina. Entonces la disciplina más la ayuda del Espíritu Santo y la sabiduría de Dios a través de la palabra y el estudio de la palabra pueden transformar a una persona que ha sido necia en su vida, para que cambie su actitud de necedad y deje de ser ¿Alguien celebra esto? 3. Me faltan 2 puntos. Ahorita aplauden a Dios. 3. Aprender de la sabiduría. Reitero esto. Es importante aprender de la sabiduría de Dios. Y esa dijimos que se encuentra ¿en dónde? En Dios mismo, en la palabra de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces es importante aprender de la sabiduría de Dios que se encuentra contenida en la Biblia. Y voy a reiterar esto, sobre todo para la gente de la iglesia. Si aún no estás estudiando la palabra de Dios sistemáticamente, devocionalmente, diariamente, si aún no estás en cursos de formación ministerial, si no sabes cómo leer la Biblia, si no sabes cómo estudiar la Biblia, si no sabes por dónde empezar a estudiar la Biblia, necesitas tomar decisiones, porque dijimos que una manera en que podemos dejar de ser necios es aprender de la sabiduría de Dios. Pero esa viene en la Biblia y necesitas aprender de la Biblia, y eso solamente entrando a cursos de aprendizaje de la Biblia. Así que si no has empezado, saliendo de la reunión, ve al módulo de información e inscríbete. Diles: quiero que me inscribas a Conexión. Es el primer curso que damos en la iglesia y comienza tu entrenamiento de formación ministerial. ¿Alguien oyó lo que acabo de decir? Si estás decidido a dejar de ser necio, una de las 3 cosas que ya mencioné es: aprende a ser sabio. Y la sabiduría proviene de la palabra de Dios. Y el último punto: deja de culpar a Dios de lo que estás pasando. Dile al de junto: deja de echarle la culpa a Dios. Esa es otra forma en la que dejas de ser necio. Es necesario que dejemos de culpar a Dios por las consecuencias de nuestras propias malas decisiones. Mira, si eres joven, híjole, yo doy gracias a Dios que estás aquí, porque si pones atención a lo que oyes cada miércoles, cada viernes, cada domingo que estás en la presencia de Dios, o cuando lees la palabra y tomas notas, te vas a evitar muchos sufrimientos. Adultos, ¿estamos de acuerdo? Adultos, ¿estamos de acuerdo?
¿Cuántos quieren evitarle a sus hijos jóvenes y adolescentes sufrimiento innecesario? Me alegro por ti porque tienes el corazón de Dios. Entonces, no culpes a Dios por las decisiones que tomaste en el pasado incorrectas. Dios está contigo, Dios te va a ayudar, Dios te va a librar, Dios te va a abrir caminos, Dios te va a guiar con las personas correctas. Sí, pues obvio que no va a quitarte las consecuencias de tus decisiones equivocadas del pasado, pero te va a fortalecer, te va a bendecir, va a abrir los cielos, va a abrir puertas para que no te falte nada y para que puedas instruir, guiar, conducir, corregir, disciplinar, amar a tus hijos, para que les evites en un futuro, por su necedad, como tú la tuviste en el pasado, dolor innecesario. ¿Alguien se alegra por esta palabra? Ahora sí, dale un aplauso grande, fuerte, que se oiga ese aplauso para Cristo, que se oiga esa celebración de gratitud para el único que merece ser adorado. Amén. Quiero orar por ti y por mí también, pero quiero hacerlo de esta forma. Si ya has identificado, ya te has identificado con alguna característica que enlisté, reconócelo primero. Sí, Señor, yo soy ese, sí soy. Y pidámosle perdón al Señor, porque no podemos recibir gracia de Dios si primero no somos honestos en confesar nuestros pecados. ¿Me oyeron? Entonces primero reconozcamos que somos necios y